Muy bien, ahora sí, muy buen día. Vamos a iniciar la sesión de hoy, que es básicamente la resolución del segundo parcial de la fila A. La primera tiene que ver con la demostración de la inecuación de Kraft, que he ido viendo, tienen diferentes formas de demostrar. Así que básicamente en este caso nosotros estamos considerando un elemento, una palabra de la fuente y una codificación sobre ese elemento que tiene una longitud. Y además estamos indicando que las longitudes se ordenan de manera descendente, ¿no? Como muchos han explicado eso en un árbol, ¿no es cierto? Han explicado en un árbol, a eso se refiere esto. El número posible de palabras código para ese código es de R, si dependiendo de la base, elevado a la longitud. Entonces, para la palabra código, para la palabra del alfabeto fuente S1, el código va a tener R a la L palabras código en teoría, ¿no? En función de la longitud. Y así para cada uno de los símbolos. Entonces, en un caso yésimo, nosotros vamos a tener R elevado a la I menos R elevado a la I menos la anterior, menos R a la I menos la segunda anterior, y así, suponiendo que se cumple las longitudes siempre se organizan de manera descendente. Entonces, para que exista el código de 1, podemos inferir que esta relación tiene que ser mayor o igual a 1. Y en realidad, para el yésimo término, todas tienen que ser mayor o igual que 1, porque estamos hablando de códigos que tienen alguna longitud. Vamos a multiplicar por este valor y vamos a reorganizar y vamos a tener esta expresión de donde se infiere la inecuación de Kraft. Y básicamente es esa. En algunos casos estoy poniendo un poco menos porque no han concluido, solo llegan a demostrar hasta cierta parte, digamos hasta aquí, pero se tiene que concluir. Si no hay ninguna conclusión, entonces no podemos decir nada, ¿no ve? Si hay la conclusión, es discutible. Ahora, para el ejercicio número 2 en la fila 1, estamos hablando de que se construya el código mediante Shannon. Ok, mediante Shannon para construir, no les he pedido, y eso también he visto en algunos exámenes, no les he pedido la entropía, no he pedido la entropía, ¿no ve? Tampoco he pedido la longitud media. Yo les he dicho que recuerden que se tiene que hacer la entropía y la longitud media que tiene que ver con Shannon, pero también les he dicho que tiene que ver la longitud del código, ¿no? La longitud del código y esta, este árbol de codificación. Entonces, cuando se les pide el código, por aquí lo que les pide construir el código, hay que construir el código utilizando Shannon. ¿Qué deberíamos hacer? Podríamos utilizar una de dos. Primero, determinar las longitudes de los códigos. Determinar las longitudes de los códigos. Esto viene de la relación que teníamos, la probabilidad. Esto nosotros habíamos trabajado cuando teníamos esto de aquí. Tenía que ver con la probabilidad sub i era igual a 1 dividido entre r, todo esto elevado a alfa sub i, ¿recuerdan? Eso es más o menos la idea que habíamos sugerido. Todo esto elevado a alfa sub i. Ok, entonces alfa sub i, ahorita no podemos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí, despejando, nosotros obteníamos esto.
esta relación, ya para obtener las longitudes. De todas maneras, si no podían hallar las longitudes, utilizando esta relación, donde lo único que he hecho, vamos a ver si tengo yo aquí. Lo único que yo he hecho es, como es la probabilidad subir igual a 1 sobre R subir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces R elevado a alfa sub I era igual a 1 sobre la probabilidad sub I. Ahí aplicaba logaritmos, entonces como R es 2, logaritmo en base 2 de 2 es 1 y solo me iba a quedar alfa sub I, es igual al logaritmo de 1 sobre P sub I. Y esa es la que iba a utilizar para todos los casos, si era el logaritmo de 3, de 2, de lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí sale esta relación. Y sé que la longitud 1 es 2, sé que la longitud 4 es igual a la longitud 1, eso es 2, la longitud 2 es 1, que es igual a la longitud 3, eso también es 1. Ahora, en base a eso, ya podía yo determinar que el código del primer símbolo tenía una longitud 2, el código del segundo símbolo tenía una longitud 1, el código del tercer símbolo tenía una longitud 1 y el código del cuarto símbolo tenía una longitud 2. Si ustedes no utilizaban esto, igual servía si utilizaban el árbol de codificación. Pero ¿cuál era la condición? Está en los ejercicios, hemos resuelto. La condición es que se tiene que verificar el que tiene mayor probabilidad primero. Entonces, ¿cuáles son los que tienen mayor probabilidad? Si revisan, el segundo y el tercer símbolo son los que tienen probabilidad primero. Por eso se les asigna estos códigos A y B al segundo y al tercer símbolo. Luego, CA y CB a los otros, CA y CB a los otros. De ambas formas se llega a la misma conclusión utilizando Shannon. Recuerden, si tienen alguna duda, me interrumpen, nada más estoy viendo el PDF y no estoy viendo la sesión de Meet para poder contestar. Me interrumpen. Luego, para la siguiente, yo no me decía para construir los códigos compactos que utilice Shannon o que utilice Hoffman. ¿No ve? Entonces, para mí es más sencillo desde cualquier punto de vista utilizar Hoffman. Y luego me pedía la eficiencia de ambos, ¿no? Entonces, si R es igual a 2, porque es lo que me pide para este código, si R es igual a 2, el número de símbolos es igual a R más alfa R menos 1. El número de símbolos es 7, R es 2 y 2 menos 1, tenemos esta relación. Si alfa vale 5, se iguala, entonces no hay problema, no se necesita añadir nada, no se necesita añadir nada. Ahora, ¿qué más he dicho? He dicho que un cuarto es igual a 4 sobre 16. ¿Para qué he hecho eso? Para poder sumar, ¿no? Para poder sumar y encontrarle fácilmente hallar las sumas. Entonces, ¿qué me decía Hoffman? Que agarre los dos últimos y los sume. Y si es necesario, reordene. Entonces, 4, 4, 4, 4, 4. Y aquí viene esa suma, 2 sobre 16. 1, 1, 1, 1 sobre 16. Nuevamente, ¿qué me decía Hoffman? Que agarre la suma de los dos y lo reordene si es necesario. Entonces, en este caso no es necesario, he copiado todos esos y aquí he puesto el resultado. Luego igual, agarraba los dos, lo sume. ¿Es necesario reordenar? No. Luego agarraba estos dos y los sumaba. ¿Es necesario reordenar? Sí. 8 sobre 16 y estos dos aquí. Finalmente, agarraba estos dos y no era necesario reordenar. Entonces, ¿qué empezaba haciendo? Empezaba dándole 0 al primero y 1 al siguiente y regresaba. Este 0 se copia. En cambio, este 1 viene de la suma de estos dos, entonces va a ser 1, 0, 1, 1. Luego, este 8 viene 0 aquí, entonces va a ser 0, 0, 0, 1.
Y estos dos se copian. 1, 0, 1, 1. Voy al siguiente. Estos dos no vienen de ninguno, copio. 1, 0, 1, 1. Luego, este 0, 0 tampoco viene de ningún lado, 0, 0. En cambio, este 0, 1 sí viene, entonces 0, 1, 0, 0, 1, 1. Vuelvo. Este 1, 0 no viene de ningún lado, 1, 1 de ningún lado, 0, 0 de ningún lado. Ahora, de estos dos, el 0, 1, 0 no viene de ningún lado, lo copio. El 0, 1, 1 viene de aquí, entonces 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, tengo esto. Y lo mismo, y este es el código que nos iba a resultar. Este era el código. Ahora, si R era 4, el número de símbolos iba a ser igual a R más alfa R menos 1. Entonces yo decía 7 es igual a 4 más 3 alfa. Si alfa es 1, se iguala. Entonces, como ustedes observan, no hay ningún problema, no nos falta símbolos. Ahora tomábamos 4. Vamos a tomar los últimos 4 porque eres 4. Íbamos a agarrar estos últimos 4 y lo íbamos a sumar. Nos pedía si era necesario reordenar. No, no es necesario reordenar. Aquí hemos legado los 4 símbolos de R. Entonces tengo 0, 1, 2, 3. Este es el único que viene del otro lado. Copio el resto, 0, 1, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Ahí está. Ahí tengo los dos códigos para los dos alfabetos que me piden. Cuando es 0, 1 y 0, 1, 2, 3. R2 y R4. Ahora, para R2, la entropía era 3 veces un cuarto el logaritmo de 1 sobre un cuarto, eso es 4 nada más. Más 4 veces 1 sobre 16, el logaritmo de 1 sobre 16 es el logaritmo de 16. Si ustedes se dan cuenta, esto tranquilamente se puede operar sin calculadora, eso es 10 cuartos. Luego, la longitud media, ¿qué es? Es en el primer caso un cuarto por la longitud del código. En el primero es 2, por eso aparece 2 aquí. Luego es un cuarto por la longitud del código. El segundo también es 2, por eso aparece 2 aquí. El tercero es un cuarto por la longitud del código. El tercero es 2, por eso aparece 2 ahí. Luego es 1,16 por la longitud del código. Aquí es 4. 4, todos son 4. Entonces, por 4, 1,16 por 4, 1,16 por 4, 1,16 por 4. Operando, esto nos sale 10 cuartos. Como ustedes ven, la entropía es igual a la longitud media, por lo tanto el código es 100% eficiente. Para R igual a 4, nosotros manejábamos de la misma manera, lo único que utilizábamos era el logaritmo en base 4. Si ustedes se dan cuenta, esto también se puede operar. Esto va a ser 1 por 3 cuartos, esto va a ser 2, 8 16avos, y esto al final queda 20 sobre 16, unidades cuaternarias sobre símbolo. Ahora, para las longitudes, vean, los tres primeros tienen una longitud de 1, y los últimos 4 tienen una longitud de 2, los últimos 4 tienen una longitud de 2. Esto es 20 sobre 16 también. Como observan, la entropía es igual a la longitud media, por lo tanto el código es 100% eficiente. Eso era la tercera. La cuarta tenía que ver con que hallemos, utilizando Hoffman, lo que hemos visto, la misma explicación. Si R es igual a 2, el número, cuando R es igual a 2, por cierto, nunca nos va a faltar símbolos, así que no hay ningún problema. Vamos a agarrar los dos, los sumamos, reordenamos si es necesario, agarramos los últimos dos, sumamos, reordenamos si es necesario, agarramos los últimos dos, sumamos, reordenamos si es necesario, agarramos los últimos dos, sumamos, reordenamos si es necesario, agarramos los últimos dos, reordenamos, ¿no? Y luego asignamos los valores del signo. Al final, el código me iba a salir era este, y si era igual a 3, de la misma manera, yo iba a tener 7 más 3 más 2 alfa. Con alfa 2 se iguala, entonces no necesitábamos ningún código, agregar ningún falso código, falsa con una probabilidad 0, no necesitamos hacer nada de eso. Luego sumábamos de 3
reordenábamos si era necesario, sumábamos de 3, reordenábamos si era necesario, y al final teníamos esto. Pues, así de fácil era la pregunta 4. Para la fila B, para la fila B, para la fila B, vamos a demostrar la inecuación de Kraft, que es la misma que hemos hecho en el anterior, para la anterior fila. Lo mismo, en este caso, utilizando Shannon, tenemos diferentes probabilidades. Ya les he dicho, podríamos hallar las longitudes utilizando esta relación. Esta relación, como les decía, viene simplemente de despejar de la relación que hemos aprendido. Probabilidad sub i es igual a 1 sobre R alfa sub i. No, donde alfa sub i son las longitudes. De despejar eso, viene esta relación. De ahí podríamos decir la longitud del código 1 es 2, del código 2 es 1, del código 3 es 2, del código 4 es 1. Igual, si no utilizaban esta longitud y utilizaban solamente las raíces de codificación, ¿qué teníamos que ver? La regla que hemos hecho en los ejercicios. El que tiene mayor probabilidad primero. ¿Quién es el que tiene mayor probabilidad? El último. Y luego el 2. Entonces, si ustedes quieren, A y B, los que tenían, podían asignarle al 2 y al 4, como he hecho yo, al 2 y al 4. Y luego, CA al siguiente y CB al siguiente, ¿no? Porque igual cumplía las longitudes. Entonces, de ambas maneras, igual se cumplía. Lo único que tenían que recordar era, cuando se utilizara el árbol de codificación, que se tiene que asignar primero a las longitudes, a los que tienen mayor probabilidad. El 3. Para el 3, de la misma manera, no me decía que use Shannon, no me decía que use Hoffman. He usado Hoffman y de igual manera hemos dicho, si R es igual a 2, el número es igual a R más alfa R menos 1. Yo tenía esta relación, 7 es igual a 2 más alfa. Con alfa igual a 5 se iguala, entonces no era necesario agregar ningún símbolo falso y con probabilidad 0. Además, ¿qué he hecho? He dicho 1/3 es igual a 9 sobre 27 y 1/9 es igual a 3 sobre 27, para ordenar un poco, Entonces, sumo los dos últimos, reordeno si es necesario, sumo los dos últimos, reordeno si es necesario, sumo los dos últimos, reordeno si es necesario, subo los dos últimos, reordeno si es necesario, sumo los dos últimos y reordeno si es necesario. Entonces empiezo a codificar 0101 y este era el código que me quedaba. Si eres 4 también hemos visto, esto va a quedar a 7 más 4, 3 alfa. Con alfa 1 se iguala, no necesito añadir símbolos falsos ni con probabilidad 0. Y tomo esta vez de 4, sumo estos 4, reordeno si es necesario y luego asigno los valores. 0, 1, el 2 se va aquí abajo, 3. Entonces este era el siguiente código. Para la entropía, nosotros vamos a manejar 9 sobre 27, como esto es 1 sobre 9 sobre 27, es 27 novenos, etc. Esto me salía la entropía 2,2893. La longitud media, considerando estas longitudes que he hallado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, considerando esas longitudes, me salía 2,4074. Entonces, la división entre la entropía y la longitud media por 100 me daba un 95%. Cuando hablábamos de un R4, la entropía me salía, porque utilizamos logaritmo en base 4, 1,1446. Y utilizaba las longitudes, los tres primeros son 1 y los últimos 4 son 2. Aquí está, 1, 2, 3, los tres primeros son 1 y los últimos 1, 2, 3, 4 son 2. Me salía 1,2222. La eficiencia me iba a salir 93,5. Ya está. El último es exactamente el mismo que hemos hecho en la fila A y por lo tanto ya lo hemos resuelto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Escúchame, entre hoy y mañana voy a terminar de revisar sus exámenes y les voy a dar un día para que puedan
reclamar. Mañana ya vamos a empezar con el último capítulo que es sobre canales, entonces ya no va a haber mucho problema. Sobre el WebQuest, esta tarde les voy a ir pidiendo a los jefes de grupo que me manden las listas y voy a ir generando sus documentos para que trabajen. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Ya, entonces, si no hay dudas, no hay consultas, no hay nada. Mañana nos vemos ya con el último tema de... el teórico. Muy bien, Alfredo. Exacto, muy bien, Alfredo. Déjenme, enseguidita vamos a ver el teórico. Muy bien. Exacto. Enseguida vemos el teórico. Aquí está. Para el teórico, para la primera pregunta, un código bloque es aquel que asigna a cada uno de los símbolos del alfabeto fuente S una secuencia fija de símbolos del alfabeto código X. Esto es verdadero. El 2, un código bloque se dice unívocamente decodificable si solo si su extensión de orden n es no singular para cualquier valor finito de n. Verdadero. 3, la condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que alguna palabra del código coincida con el prefijo de otro. Eso es falso, no tiene que coincidir. 4, un código se denomina instantáneo cuando es posible decodificar las palabras de una secuencia sin precisar el conocimiento de los símbolos que la preceden. Eso es falso. El 5, sea un código que asocia los símbolos de una fuente S con las palabras X. Supongamos que las probabilidades de los símbolos son pi y las longitudes de las palabras L sub i. Entonces la longitud media va a ser la sumatoria del producto de esas probabilidades por esas longitudes. Eso es verdadero. El 6, la condición necesaria y suficiente para que exista un código instantáneo con palabras código de longitud L sub i viene dada por la desigualdad de Kraft. Eso también es verdadero. 7, el problema fundamental de la codificación de fuentes de información es la búsqueda de códigos instantáneos, es de códigos compactos. Esto es falso. 8, solo un conjunto de longitudes de palabras válido para un código unívoco no lo es tampoco para un código instantáneo. Eso es falso. 9, para un código instantáneo y una fuente de memoria nula, L debe ser igual o mayor a la entropía. Eso es verdadero. De ahí que la entropía es menor o igual que L. Eso ya es lo que estábamos viendo. El 10, L, la longitud media alcanzará su valor mínimo si solo si puede elegirse las longitudes de las palabras L sub i igual al logaritmo de esta forma. Eso es verdadero. Ahora sí, con esto ya habríamos terminado tanto la parte práctica como la parte teórica. ¿Está bien? Ahora sí, no hay preguntas, no hay consultas, no hay inquietudes. Wendy pregunta, ¿en el último examen entrará todo o solo el último tema? Va a entrar solamente canales, pero canales tiene que ver con entropía, tiene que ver con códigos, así que probablemente tengan que repasar un poco, pero solamente va a ser de eso. Aquí en códigos ha entrado entropías, que es del primer tema, ¿no? No, el 4 es falso. Lo que necesitamos es determinar las palabras que le preceden para ver si es instantáneo o no. Ahorita vamos a revisar eso con calma, Naila. Naila. ¿Algo más? Ok, entonces vamos a detener la grabación.